se me generó una crisis de decir, bueno, lo tengo todo, pero no tengo nada. Y estaba yo sentada en el living de mi casa, en un ventanal, un día libre de semana, porque yo trabajaba en retail, en un día martes, mi hija estaba en el cole, y yo estaba sentada como tomando un tecito y miro por la ventana y decía, qué lindo cómo llega la luz del sol a ese árbol que yo planté, que está tan bonito ahora, y ahí me pongo a llorar. Momento de pausa y reflexión. O sea, a veces no nos damos. Fue como que me cayó un ladrillo en la cabeza y yo me dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, he hecho una vida desde donde me lo impusieron con mucho amor, pero a mí no me hace sentido esto. Trabajo como loca, no veo nunca a mi hija. Autoconvencimiento después. Tú seguiste con ese mandato todo intrínseco. el rato. Claro. Y de ahí yo me dije, esto no puede ser la vida. Había grabado podcast, pero nunca con tanto cable, te juro. Claro, más con el micrófono directo y chao, po. Los equipos electrónicos como que huelen al nido. Sí. Ay, es verdad. Uy, Pero esa sí, cuestión, y la voy a ¿cierto? cagar. Sí. Igual ese que grabaste con Víctor, que era de noche, me encontré así, pero Estaba lindo. lo amé. Estaba lindo. La sí. postal de noche ya era atómica. Ya, vamos. Estamos listos. Voy. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Son gustos saludarles. Le puse mucho énfasis a la wea. Sabes que nunca corto, pero voy de nuevo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles hoy día en un nuevo capítulo de Elemental con una tremendísima invitada. Hoy día, casi mi hermana perdida, podríamos decir, ¿o no? Nuestra queridísima Fabi Cuevas. ¿Cómo está usted, mi querida? Oye, qué emoción escuchar esto que siempre escucho, pero aquí en vivo. Aquí estamos por fin. Sí. Y por fin desde el que nos conocíamos y no nos conocíamos. Ten presente que justamente ese año fatídico de encierro como que generó también en la interna algo muy bonito, que era empezar a conocer a estas personas, y nosotros tuvimos bastante cercanía en aquel entonces, y empieza a pasarle un fenómeno curioso, que es como que uno siente que ya conoce a la persona. Es cierto. Entonces, para los que no saben, hoy día es primera vez que nos vemos en vivo. Físicamente. Pero es familiar igual, ¿no te pasa? Me pasa, sí, es como que, claro, como que nos hubiésemos conocido, simplemente el encuentro 3D. Claro. Claro, pues ya como que nos conocíamos de antes. Fabi, esta es la entrevista personal Elemental, donde más que nada todo parte desde la curiosidad, saber qué te motivó a llegar a lo que haces actualmente. Entonces, en un principio, me gusta siempre explorar en la etapa previa. Debe ser porque yo estoy muy pegado analizando el comportamiento humano que va entre el periodo de primero medio a cuarto medio. ¿En qué está pensando uno? No. ¿Tenías distintos intereses o no? ¿En tu caso eran distintos o había una convicción directa hacia lo que querías dedicarte? No, súper distinto, pues casi colega. Yo estudié arquitectura. Yo de hecho entré a estudiar arquitectura le decíamos. Arquitectura le decíamos también. ¿Entraste a estudiar? Sí, pues. Bueno, es que yo estudié en un colegio súper formal. Te compadezco, Yo estudié en el colegio alemán y desde muy pequeños nos hacían test vocacionales. Tú ibas a la orientadora, tú tenías horas asignadas para ir a la orientadora. Y bueno, según eso, tu vocación, en mi caso, era servicio social. Ya, en esa época. Qué loco esos test que te hacen, porque este es de la realidad del momento, pero claramente puede ir mutando. Y yo quería estudiar arquitectura. O sea, yo en realidad quería estudiar arte. Tuve pensado irme a estudiar fotografía a Alemania porque teníamos un pase si tú dabas ciertas pruebas que yo las había dado, las había probado. Entonces, era como tenía la posibilidad de irme a estudiar a Alemania. ¿Por el colegio alemán? Por el colegio alemán, me iba a ir a Köln a estudiar fotografía, así como a vivir de mi pasión, qué sé yo. ¿Te gustaba la fotografía siempre? ¿No era lo tuyo? Ya. Primero medio yo hacía fotografía y mi gran pasión era revelar, o sea, el trabajo del papel y luz y sombra. Eso es lo que me gustaba hacer. Esa cuestión. Sí, ya nadie lo hace. Sí, muy poca gente, en realidad. El cuarto oscuro, luz roja por fuera, pum, colgando ahí. Exacto. Y lo que me motivaba era estar en conexión con la magia que uno podía hacer a través del papel, más que lograr la perfección de la foto en sí. Toda la razón. Era, ponte tú, no sé, superponer elementos. Entonces era hacer como arte a través de la fotografía, y me gustaba mucho ir a sacarlas también. Yo vivía en la quinta región, entonces Valparaíso, cerros, noche, bueno. Y me motivó eso, buscar ese camino, y después mi mamá se enfermó de cáncer. Yo soy hija única de mi madre. Y yo dije, no me puedo ir. No, todo cambió. ¿Cómo me voy a ir? Claro. Era un poco tirado de las mechas, desde el deber ser. Sí. Me tengo que quedar acá, y bueno, ¿y qué hago si no hago eso? Y en esa época, yo salí del colegio en el 99, o sea, 2000,
yo decía, estudiar arte era un poco difícil para la época. Bueno, ¿qué se le parece? Arquitectura. Porque además en mi colegio me decían, oye, tú tenés que ir a una universidad tradicional. Entonces, Deber ser, po. el deber Sí, ser. claro. Bueno, arquitectura. Y ahí yo me metí en la cabeza que arquitectura era. Era lo mío. Sí. Y todo enfocado en esa línea. Y me pasa que, bueno, doy en esa época la prueba de aptitud académica, la PAA, También di PA, señores, sí, sí, sí. y me va mal. O sea, me va mal que no me da el puntaje para Mal para entrar acceder a... Sí, po. a donde yo quería entrar. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Así como puerta cerrada, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, yo siempre he sido muy busquilla y en esa época, para entrar a la Católica, que era como lo que, Era lo que podía quería, ser, claro. lo más formal, y que también tenía una línea bastante artística que creo que me cuadraba con lo que me gustaba, tú podías entrar como becado, como hijo de profesor, hijo o tener descendencia indígena, o como deportista destacada, que no era mi caso, o Ok. como artista destacada. No te creo. Y yo tenía caleta, N diplomas que había ganado, porque siempre en el colegio me mandaban a concurso, echarme mi carpetita Uy, y no lo dije, sabía. voy. Si esto es lo mío, esto va a ser. Claro. Y entré, mira, postulamos, bueno, éramos 800 personas en la primera postulación. De esos 800 dábamos prueba de dibujo, pasábamos 600. De esos 600 rebanaban 300 y finalmente entramos 200. Puta, y entré, po. Igual harto. Igual harto. Y fue como dije, Siento. esto es lo mío. Tu arquitectura en la Católica. Arquitectura de la Católica. Primer año. Muere Wow. mi papá y yo, que siempre me costó la matemática, no pesqué, empecé con un proceso de duelo súper profundo, de entender, yo no había tenido mucha conexión con mi papá y ese año como que se me abre un mundo para tratar de descubrir partes de mí. Y bueno, me eché matemática y de esos no era 200... fácil, ¿ah? No, o sea, Matemática, bueno, no sé, a mí me pasaba música en la Ya. matemática. Ah, ¿Cachai? perfecto. Chucha. Bueno, era una arquitectura de otra forma, Sí, pero me mucho. acuerdo que yo fallé en lógica. Yo sé el sí, no, 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 sí, nunca al día de hoy lo he entendido. La lógica del sí, sí o no. Sí, solo sí. Ah, ¿te acuerdas de esa cuestión? En la práctica también había. ¿Ah? Sí y solo sí, opción 1B. Ok, esa cuestión. No era lo mío. Perfecto. Y entonces, bueno, los ramos eran anuales, me he hecho matemática, me ofrecen hacerlo en el verano, y dije, no puedo con esto, y salgo de arquitectura y digo, ¿y ahora qué hago? Ah, pues saliste porque te echaste un Que ramo. me echaron un ramo, me eché un ramo, me eché matemática. Eso significaba atrasar. Irse. Porque de esos 200 Irse. solo pasaron 120. Entonces en el coladero de los 80 me fui yo con ese ramo anual. Por echarte un ramo anual. Sí. Oh, wow. Era rudo, era rudo. Claro. Y ahí, bueno, me empecé a cuestionar un montón de cosas y, bueno, recurrí a mi mamá, pucha, no sé qué hacer. Y mi mamá fue súper concisa. Bueno. Lo que quiera, menos dejar de estudiar. Ya, pero al menos carta Pero es que abierta. no sabía qué, Pero no o sea, sabía qué. no Claro. sabía a qué me meto a estudiar. Y yo dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo va y paseo esta situación? Qué complejo ese nada. Muy complejo, con mucha 18 carga, años, el deber 19 ser. años, por ahí, 19 19, años, sí. sí. Y nada, pues descubrí que en la Católica había un bachillerato en arte. Y yo dije, aquí va y paseo de 2 años. Claro, aparte te permite claridad. Bachillerato en arte, vamos aclarando un poco. Ya. Era lo más cercano, y dije aquí, bueno, mamá, me voy a cambiar internamente, bachillerato en arte. Mi mamá así como, Ah, igual te lo miró así como. a huevo, sí, Ya. pues. Ella siempre me decía así como lo más importante que te puedo dejar son los estudios, es como tú tienes que ser profesional, ser la mejor, bla, bla, bla. Y bueno, nada, contra viento y marea me cambié, alcanzó a ser 1 año y se muere mi mamá. Puta madre. Y ahí aparecen todas esas voces internas, esas creencias que bueno, yo soy mamá también, tú eres papá, y uno cría a los hijos desde el amor y con todo lo que tiene para entregarles, y aunque uno quiera criar hijos libres, finalmente tú les traspasas todo lo que tú eres, tus miedos, Con los tus miedos alegrías, involucrados, sí. tus certezas, o sea, todo tú se lo Tu traspasas a los experiencia. hijos. Exacto, claro. Y bueno, no creo que podría ser distinto tampoco. No lo puedo cuestionar hoy día, que soy mamá también. Y bueno, me acuerdo que la voz interna de mi mamá era si estudias arte te vas a morir de hambre. Ah, ya. Lo te más queda resonando. importante es ser una profesional exitosa y tienes que aprender a ser una mujer independiente. Lo hacen desde el miedo también que implica ser papá, indudablemente. O sea, es como traspasan esto que uno cree que no puede hacer algo distinto.
Así es. Qué loco, ¿no? Y bueno, yo me sentía sola en el mundo, o sea, no tenía a mis papás, en ese tiempo no conocía a mi hermana, que hoy día sí tengo conexión, que es hermana por el lado de mi papá, y tenía a mi abuela, que tenía 99 años, ¿Qué entonces sería? era como, ¿qué hago? Modo supervivencia, Claro. y me metí, dije, voy a buscar diseño, me metí al Duoc. 4 años, la hago corta, me titulo de diseño, y bueno, me ocupo a Entrete esa trabajar, carrera. po. Entrete en el Lo 2, creo pasé que súper debería bien, entrete. lo pasé ¿Qué súper, sede súper te bien. tocó? ¿En qué Es sede que yo estaba? estudiaba en la única sede, porque la quinta región Ah, estaba bien la quinta región, tenés toda la razón, porque yo pensaba acá en tiene muchas Santiago, ya, sedes. perfecto. Así que estaba en Viña y bueno, entré y como caballito de carrera. O sea, yo entré a estudiar y nada, muy concentrada en terminar mi carrera rápido para poder salir a trabajar. Perfecto, claro. Y bueno, hacerme cargo como de la vida, ¿no? ¿Ya existía tu hija en aquel No. entonces? Todavía no. En ese entonces no, yo estaba en segundo, tercer año y conozco al que hoy día, bueno, aquí el papá de mi hija, mi ex marido. Ujú. Y nada, pues me embalé, me sentía súper sola, estaba muy enamorada, nos casamos y a los 2 años de haber estado casados decidimos ser papá. Yo congelé un año, me estaba titulando, ya estaba cerrando, Mm, y ahí nace mi hija, entre perfecto. medio. Wow. Pero fue una vida como de mucha vorágine, entre modo sobrevivencia, tratando como de anclarme al sentimiento, a la vida, ¿no? A través del procrear también, del hacer familia. Pero bueno, tenía 24 años. Eso igual es un terremoto, cambiar todas las cosas, porque las redes de apoyo en tu caso Mm. no eran tampoco tan sólidas. No estaba No. papá, mamá, abuelita con mayor edad. Nada, nada, o sea, creo que siempre aprendí, bueno, y así me lo inculcaron también, que las redes de apoyo no eran importantes, lo cual considero hoy día Mira. que, que, que fue nefasto, porque me ha costado mucho aprender a pedir ayuda, aprender a poder Eh, conectarme con otros, aprender a estar en comunidad finalmente, que creo que es lo que Tuviste que aprenderlo. intrínsecamente el ser humano Sí, necesita. sí, claro. Yo tuve que aprenderlo, porque para mí lo que era importante era como aprender a sobrevivir en el Mm, mundo por ti, ráscatelas tú, porque nadie agarrar te va a nomás. salvar y aunque Exacto, estés con mucha claro. gente a tu alrededor, nadie te va a querer Siempre estáis solo. ayudar, Sí. siempre Wow. estás sola. Wow. Y yo creo que efectivamente uno siempre está solo en el profundo sentir del corazón, tu verdad sola la sabes tú, tus Eso conversaciones son sí, solo claro. contigo, pero los seres humanos necesitamos estar conectados. Oh, sí, Sí o qué sí, importante. O sea, de muy hecho, desde la importante. antigüedad el ser humano buscaba generar las comunidades porque cazando solo el león te comía, ¿cachai? Si nos Así es. armábamos en grupo, podía llegar más lejos. Entonces, Entonces yo siempre fui como la que la llevaba, la que abría los mm, caminos, la que no se apoyaba, la que apoyaba. pues pusiste sí tu último año por el Puse mi último nacimiento. año para, bueno, quise quedar embarazada, me gustó quedar embarazada. Uno ya Ah, insistiendo, insistiendo, claro, quería congelar justo un año y tuve que congelar como medio semestre, medio semestre. Nace mi hija y después, bueno, volví, me titulé y cuando ya me estaba titulando, mi hija tenía, no sé, 1 año 7 y yo me estaba divorciando. oh, la cresta. Sí. Suena tragicómico, pero en realidad Sí, hoy día ahí, me río, sí. bueno, en ese momento No, no. claro, indudablemente. Sí, porque ahí, bueno, de nuevo esto es que es increíble, porque uno con los años, hoy día tengo 43, y tú miras hacia atrás y empiezas a darle sentido a las cosas desde otra Ujú. perspectiva y a entender también cómo tu cerebrito y slash tu corazón va haciendo lo mejor que puede en su momento. Mm. Y nada, yo estaba acostumbrada a vivir en la adrenalina, en la sobrevivencia, o sea, no sé, no puedo fallar. Yo me acuerdo que estudiaba todo el semestre, no lo pagaba porque no tenía dinero y en el verano trabajaba como Trabajáis full enferma para pagar lo que para debía pagar lo ahí. que debía y así me movía. Entonces, ¿qué ser humano resiste esa Puede colapsar en capacidad? algún minuto, exacto. Instinto de supervivencia absoluto. Instintos de supervivencia y es como ahí, como una mini guerrera. Entonces, creo que automáticamente me iba generando esas situaciones Sí. también en mi vida, Tiene ¿no? que llegar un minuto en que tú me digáis, tuve que parar, la vida me tiró a piso. ¿Llega ese minuto? Llega ese minuto tarde, o no Ah, sé si tarde, ¿cuándo tiene que llegar? Yo creo que ¿a para qué la edad vida más o que menos? tengo hoy día, pues mira, a los 33 tuve mi primera crisis, Perfecto. cuando lo tenía todo, casa, auto, perro, hija en súper buen colegio, Ay, todo qué buena. feliz. eh, y fue después de una ruptura amorosa muy profunda que tuve.
Y me dije, porque siempre intenté volver a ser familia, ¿no? Como esta cosa del clan, nunca me resultó y luego tomé la decisión de estar sola después de esa última relación y en ese momento, terminó esa relación, se me generó una crisis de decir, bueno, lo tengo todo, pero no tengo nada. Y estaba yo sentada en el living de mi casa, en un ventanal, un día libre de semana, porque yo trabajaba en retail, en un día martes, mi hija estaba en el cole, y yo estaba sentada como tomando un tecito y miro por la ventana y decía, qué lindo cómo llega la luz del Sí. sol a ese árbol que yo planté, que está tan bonito ahora, y ahí me pongo a llorar. Momento de pausa y reflexión. O A sea, veces no nos damos. fue como que me cayó un ladrillo en la cabeza Mm. y yo me dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, he hecho una vida desde donde me lo impusieron con mucho amor, pero a mí no me hace sentido esto. Trabajo como loca, no veo nunca a mi hija, Autoconvencimiento después. Tú seguiste con ese mandato todo el rato. intrínseco, claro. Y, y ahí yo me dije, esto no puede ser la vida. En ese momento, lo tenés En ese grabado momento. en tu ¿Sí? mente. Así como, esto no puede ser la vida. O sea, no puede ser que yo esté hecha para generar recursos, no disfrutarlos, para no estar cerca de mi hija, para no poder hacer familia. No, no puede ser esto. Mm. Y ahí me tomé por primera vez una licencia médica. Ya, claro. Es que igual se condecía, Y supongo me fui de yo. viaje. Ah, no. Ahí me fui de viaje con recursos del Estado. No. Se condecía porque en el fondo uno a veces, ¿cachai? Que no se da cuenta lo no apto psicológicamente que está. Así es. Porque uno está condicionado a decir, échale para adelante, tenemos esto de la aprobación de la productividad, si te cuesta es que vais por buen camino, tantos mandatos integrados que en realidad, esto un poco viene esta reflexión que ayer estaba escribiendo unos capítulos por allí, y me acuerdo que en ese intertanto, cuando estaba en un juicio yo peleando un tema del departamento, el juez nos manda a hacer una terapia psiquiátrica y psicológica para saber cuán aptos estábamos para trabajar o no, porque la contrapartida decía que éramos unos aprovechadores, ¿cierto? Y que en el fondo tendríamos que estar trabajando. Y yo decía, no, sí, igual yo podría trabajar. Después sale el informe, dice, estos muchachos, que éramos como 10, ninguno está apto para trabajar en un año a Wow. fecha de este plazo. Uno no se da cuenta, porque uno tiene ese intrínsecamente decir, igual puedo, ¿cachai? Ahora, yo creo también que cuando uno está pasando situaciones dolorosas, que te mueven el piso y donde tú sabes que tienes que sobrevivir, uno se aferra mucho al sistema de creencias porque te quieres afirmar de una estructura que no tienes. O sea, yo Exacto. tenía cero estructura porque no tenía idea de dónde estaba parada en la vida. Entonces, lo que me dijeran que me podía hacer bien, yo lo iba a hacer. Entonces, esos mandatos ciegos los seguí con el convencimiento de que iba a estar bien porque me lo Claro. habían dicho personas que me amaban mucho y que querían lo mejor para mí. Exactamente, claro. Y es parte de Pero, nuestro intrínseco, ¿cierto? Están sí, sí. construidos en nosotros, entonces, ¿cómo los vamos a cuestionar? Pero ese día, ¿qué pasa ahí? Bueno, me tomé la licencia, me había ido a leer las cartas con una señora, me había tomado un día de spa, entonces Qué había ido bueno. como masaje, cartas y todo. ¿Te tincó? Así apareció por Sí, ahí. te apareció como, tincó. o sea, como que busqué un spa cerca de mi casa y fui y leían el tarot y yo dije, ah, bueno, una lectura de tarot. Para aclararlo entonces, estamos con una Fabi, diseñadora trabajando en retail, Sí. que se toma esta licencia, pero no ha habido todavía un capítulo de tarot. Nada, Maravilloso. nada. Entiendo, ya, perfecto. Ahora, te pongo en el contexto. Colegio alemán, familia católica, Claro, olvídalo, Satanás. primera comunión. Sí, Mi mamá una sola vez se fue a leer las cartas con una bruja en un cerro escondida, no sé qué. que Nunca nadie le dijo a supiera. nadie. Claro. Pero sí yo reconozco algo muy lindo que se daba en mi familia, que era el trabajo de la espiritualidad desde la religiosidad. Entiendo. Religión católica, mi abuelita prendía velas todo el tiempo, san no sé qué, que a su marido que estaba en el cielo y no sé qué le ponía la Qué linda la fe. La fe. La fe. Siempre estuvo presente en mi casa. Cuando yo iba a salir, mi abuela me hacía una señal de la cruz en la frente. Entonces, una conexión como con esto de hay que creer en algo que no vemos, pero que podemos sentir. Y en ese momento, bueno, me tomo esta sesión de tarot. La chica era súper simpática, bueno, la señora, y me dice, oye, ¿a ti te gustaría aprender? No, ¿cómo yo? Claro. Yo no puedo aprender tarot, no tengo idea de lo que es, así como, no. 33 años tenías, 30 ahí. 32, por ahí. 32, Por ahí. Y no pasan ni 3 meses y yo estaba con licencia y en esto de estaba podrida en mi casa, viste que no podía estar ni en mí, entonces yo no me quedaba sentada, yo me levantaba, no sé, me hacía un café, claro. barría, limpiaba, iba aquí, iba allá, como que no podía entrar en mi mundo interno y bueno, le pregunto, ¿y tú todavía hacís clase? Sí. Te quedó resonando el mensaje. Ya. Yo dije, para hacer algo.
Y la ella me excusa para hacía hacer clases algo. personales, nos juntábamos en su Ya. casa y me empezaba a hablar de las cartas y me hacía preguntas y me acuerdo que, no sé, yo llevaba como un mes en clases semanales con ella y me decía, no tengo nada más que enseñarte. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Me Esto perdí. es una estafa. ¿Cuánto tiempo llevan estudiando? Un mes, No, pero ¿cómo? 4 clases y me decía, no tengo nada más que enseñarte. Y yo, pero yo quiero seguir viniendo. Me dice, tú tienes que aprender a desarrollar tu intuición. Mira. Porque convengamos que tú haces clases y convengamos que 4 meses y medio es poquito, po. Mes, Álvaro, 4 clases, un mes, era como, Estás bueno, loco. y la verdad es que igual fue bonito porque, mira estas sincronías de la vida. Sí, sí. Yo le digo a ella que era como mi segunda madre porque ella se llama igual que mi mamá, María Angélica. Perfecto. Y llega ella con esta amorosidad a presentarme el tarot y en ese momento yo sentí también que ella me estaba soltando. Como que de alguna manera me estaba obligando a que yo me conectara conmigo. Estaba Pues confiando ya lo en veo ti. así. Ojo, estaba confiando en ti. Es lo que yo era, es lo que yo Qué buena. soy, es lo que yo siento. Entonces, bueno, yo igual súper mental, obviamente. 55.000 libros, todos los videos de YouTube Claro, posibles. claro. Tengo que entender esto. Y ya se transformó como en un Sí. desafío. Ya. Y ahí yo empiezo a conectar más profundamente con el tarot, sin pensar jamás. O sea, si tú me preguntas, Fabiola, ¿tú creías que te ibas a dedicar a esto? No, así como un no rotundo. Amigos míos, nuestra historia se confirma, es similar. Sí, o sea, yo declaro en el minuto cuando, paréntesis, el regalo que me hace mi profesor, Alejandrito Lago, saludo, que es interpretar un pedacito de nuestras cartas astrales. Yo estudio por escéptico, todo el mundo le cuento, y el regalo que me hace me dice, oye, no sé, como igual observo, conociéndote, y lo que sale acá en la carta astral es que tienes amplias aptitudes para dedicarte a esto. A lo cual él siempre cuenta esta historia, porque me dejan ridículo hasta hoy día, que mi respuesta fue, nunca me dedicaría a la astrología, nunca, pues yo soy arquitecto, ¿cómo se te ocurre? Si esto para mí es un juego. ¡Tarán! Aquí estamos. Mi abuela decía, nunca escupas al cielo porque te cae de vuelta. Y cae Y fuerte, te cae pues, un y te cae escupo así con todo. la cara, claro. Bueno, y en ese momento me empecé a entusiasmar y mi profesora, la María Angélica, le hacía clases a adultos mayores. Y se juntaban en una casa en recreo todos los días En recreo. jueves en la mañana. Y eran puras señoras, pero estoy hablando de señoras, 70, 80. Cada una llevaba algo para compartir para el desayuno y empezaban a leer las cartas y rico. hablaban de los arcanos. Y yo empecé a ir ahí. Bueno, primero me sentí súper maternada. Sí, O sea, claro. eran puras mujeres y yo así como el tite, ¿no? Porque es más joven, qué sé yo. Que no es casualidad tampoco, O sea, sin duda, no es igual. casualidad. Y ahí empecé a interiorizarme también. Yo siento en una mirada muy amorosa del tarot, porque el tarot era para ellas un refugio, un lugar de conexión, una forma de hacer comunidad, una manera de redescubrirse a través de estas imágenes que entregaban conocimientos infinitos, donde cada una también tenía una mirada distinta, donde a veces peleaban, a veces se enojaban, así como, no, esto significa esto, no, que tú estás haciendo lo otro. Es entretenido ir allá. Ya. Y en ese momento, bueno, yo empecé como a seguir cuestionando el para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Ahí se pierde el disfrute, ¿cachai? Cuando empecé a cuestionarlo, Se lo hacemos pierde. académico y te olvidas de jugar. Justamente, y ellas me mostraban igual el juego, pero yo no lo lograba entender. Y en Por ese, tu formación. por mi formación. Ah, Y bueno, de repente me dan las locuras. Yo me acuerdo que en ese momento inventé la papelmancia. Papelmancia, ya está bueno. Tenemos un invento. Papelmancia. Era como, La tú agarrabas papelmancia. una hoja de carta o oficio Sí, blanca, la arrugabas, claro. pensabas lo que querías preguntar y yo la empezaba a estirar e interpretaba las luces y las sombras de la hoja. Qué choro Porque igual. yo veía como imágenes, o sea, me aparecía, no sé, ponte tú una espada, me aparecía una manzana, me aparecía una persona detrás de una roca. Y entonces yo empezaba, tomaba el símbolo y te empezaba a decir cosas. Y aparece la parte creativa del arte, que es previo. Y aparece la parte creativa del arte. Y bueno, yo lo hacía como una cosa súper entretenida, ¿no? Como, mira, agarra el papel y era interesante porque habían señoras que decían así como, no, esto es demasiado escéptico para mí, no puedo conectar con eso. Y otras que se entretenían y se intrigaban, a ver, Fabiola, ¿cómo lo podemos hacer? Y así empecé como a vincularme, yo diría que más que con el tarot, con el mundo simbólico. Ujú. Que me di Qué cuenta buena, que qué había estado buena. siempre presente en mi vida. Qué bueno, Yo creo que eso fue lo que me movió. claro. Claro, porque digamos que en cuanto a lo académico, lo que te entrega María Angélica es
un mes y medio, o sea, sin desmerecerlo. Luego empieza un trabajo por tu cuenta. Sí. Estos trabajos son complicados, ¿no? Por la Sí, cuenta de uno, porque uno siempre dan ganas que nos guíen en el proceso de sin estudio. duda. De lo contrario, hay información que tú no terminas nunca de digerir. Sí, Entonces, yo creo que el día de hoy. ¿empieza a integrar todo esto alguna vez con algún método, crees tú? ¿O dejaste que la experiencia de vida, la papelomancia, así se llamaba, ¿no? Papelman. Papelmancia, que es experiencia, ojo, estoy Sí. hablando en serio, experiencia, empieza un poco a través de la intuición, liderar un camino? Mi intuición empieza a liderar un camino. Ya. ¿Cómo? No tengo idea. El 4 de marzo del 2017 yo renuncio al trabajo sin saber lo que iba a hacer. Wow. Voy a negociar mi salida con mi jefe, pero antes de eso me había pasado algo que yo creo que me empujó a esa situación. Y lo he contado súper pocas veces, porque es una situación muy dolorosa para mí. En ese momento no fue fácil digerirlo. Y unos 6 meses antes de que yo renunciase, recibo una demanda laboral. Yo era jefa de una tienda y uno de mis subjefes me demanda por vulneración de derechos fundamentales. ¡Wow! Y yo Suena dije, cabezón, no sé qué es, pero suena terrible. ¿qué es ¿Qué es esto? esto? De derechos fundamentales. Es grave, suena Y grave. suena grave, ¿no? Y fue triste porque, bueno, llegó la inspección del trabajo, Sí, hubieron claro. investigaciones, como qué es lo que estaba pasando. Y bueno, primero me veo como enfrentada a una situación en la cual no sentía si tenía que defenderme o no. Empecé a dudar de mí. Derechos fundamentales. Claro, no, bueno, pues es que esta Ponme en persona contexto. decía que en el fondo como que yo no le estaba dando la misma atención que al resto, que le había dejado de dar ciertas tareas y que en el fondo yo no lo tenía al mismo nivel que a la otra subjefa o que al resto del equipo. Lo cual era cierto. Ya, O sea, si lo pienso hoy día, pero de era ahí a cierto. iniciar una Había un demanda. contexto, había un Ya, ok. contexto. Efectivamente, bueno, él Le teníais mala, era... digámoslo hacia abierto. No, mentira, broma. No, No. no le tenía mala, pero mira, en esa tienda trabajamos puras mujeres Sí. y habían solo 3 hombres. El Ya. bodeguero, el guardia y el subjefe. Bueno, nosotros éramos de esas que lo Ah. teníamos que hacer todo. Esta era una tienda que no la voy a nombrar, Sí, pero muy claro, no. famosa, donde uno hacía de todo, te tocaba descargar, o sea, yo, taquito en punta, de punta en Pero, blanco, descargando el camión, 8 de la sí, mañana, claro. las cajas, había que trapear, bueno, un montón de cosas, y todos lo hacíamos todo, pero bueno, él, no, yo tengo lumbago, no puedo hacer esto. No, yo tengo esto, no puedo. Entonces él siempre era, no, yo no puedo, no, yo no puedo, no, yo no puedo. Entonces yo que empecé a hacer, dije, si es que no le encargo más cuestiones, ya tú plancha, le decía yo. Porque Te teníamos también entiendo. que planchar Sí. la ropa. Y efectivamente, o sea, si lo pienso hoy día, sí, lo fui tirando para el lado, pero desde esa mentalidad como, yo no voy a entrar a pelear con él, si él no se quiere sumar, ya, trabajo con los que quieran. Exacto. Sin pensar en que eso sí tenía una consecuencia, y la consecuencia fue esa demanda, porque esto era una realidad. Yo me sentí súper mal, obviamente, de haber trabajado para ser siempre la mejor para todos, ¿Lo para encontraste ser la injusto? mejor jefa. En ese momento lo encontré súper injusto. En un momento también lo conversé con él y dije, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué no me lo dijiste a mí? ¿Mm? ¿Cuál era la necesidad de ir a la ley a buscar qué? Si somos un equipo súper cercano, siempre ha tenido la posibilidad de trabajar No es un conmigo. equipo muy grande tampoco, claro. Claro, y ahí empecé como, yo te ayudé yo te subí el sueldo, yo te puse acá, yo te puse acá, y es como, ¿y así me pagas? Y hoy día yo lo entiendo desde otra perspectiva, creo que eso tenía que pasar para que yo saliera de ahí, Qué bueno. pero también tenía que pasar para que yo pudiera trabajar con mi ego y me conectara con mi ego de otra forma, así como, oye, yo soy la super jefa, trata a todo el mundo bien, que me venís tú, tenía que dejar acá. Qué situación más natural la que cuentas, porque uno ni siquiera a veces se da cuenta de que está inmerso en una situación cuando te toca ser jefe. No es, oye, lo estoy haciendo increíble, o sea, ¿qué más me piden? Y es el ego camuflado hablando Exacto. constantemente. Y era como, la tienda tiene buenos resultados, la gente está súper contenta, pues, ¿por qué tú vienes como a ensuciar todo esto Sí, con claro. tus necesidades tan básicas? Mm. Y Fue el empujón igual para fue sacarte el de ahí. empujón. Mm. Fue el empujón. Qué bueno. Bueno, fui a renunciar. Mi jefe me dijo, no, tú eres muy buena, como a renunciar, gerente general, no sé qué, te cambio de tienda, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir a otra marca? Y fui Ah, te como, ofreció todo, el oro y el moro. no, yo me quiero ir. Me quiero ir. Y me dice, ya, y yo le digo, bueno, pero me quiero ir con algo de platita en el bolsillo. Sí, obvio, pues negociamos la salida. Y me dice, no, yo no te voy a pagar nada. ¿Por qué te voy a pagar si yo no quiero que te vayas? Y yo, te he dado los mejores años de mi vida. Claro. Tengo una hija que alimentar, así como recurriendo a lo último, y finalmente, ¿No bueno, él me quiso? dice, yo te ofrezco la mitad de lo que tú vales.
la mitad del monto Del, que correspondía del cheque indemnizarme, completo. claro, el Sí. cheque. Y yo, bueno, ¿y cuánto es eso? Y me da un número, y yo te juro que era el número que tenía en mi cabeza. No te puedo creer. Y él me dice, pero espérate, Fabiola. Lo que tú pensabas que querías negociar, qué buena. No, ni idea, yo fui así como a tontas y a loca, ya en esta cosa, en esta pulsión. Y él me dice, pero espérate, Fabiola, no tomes la decisión ahora. Vuelve a la tienda, trabaja un mes, y si de aquí a un mes todavía te quieres ir, yo te mantengo esta negociación. Y yo quedé así como... Bueno, y Sebastián, que era mi gerente en esa época, me dijo, anda, tómate el día, relájate. Bueno, y yo salgo caminando. Las oficinas centrales de este lugar están en De Rosa. Muricí. Muricí. Y yo iba cruzando por el Mapocho Sí. y voy a la mitad del puente y yo digo, Fabiola, ¿qué estás Sí, haciendo? ¿por qué? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por Si la qué? tenía clara, claro. Sí. ¿Por qué te retractaste De acuerdo. frente a esta figura de poder que te está diciendo que volváis al lugar para que no lo dejéis votado? Porque Exactamente. igual era cierto, era como dejar el buque votado. Y yo dije, voy a confiar en el equipo que he formado, ellos son capaces, chao, me voy. Lo llamo por teléfono, con En el puente la ahí renuncia mismo, en el puente, claro. y digo, Sebastián, te voy a dejar mi renuncia ahora. Llego allá, estaba súper enojado, estaba molesto. Enojado, pero enojado cordial. Enojado de, no te miro, deja el papel allá, de hecho no me recibió. Y dejé mi papel, me aseguré de que me dijeran, me pasaran lo que se supone que tenía que firmar como finiquito, y me fui, pum, sin saber qué iba a hacer. O sea, la convicción estaba puesta en la renuncia solamente. No Eso en el igual es también camino. súper honesto, ¿ah? Entendamos ese punto que es maravilloso, porque cuando uno renuncia sin saber qué hacer, que es una práctica típica en nosotros los seres humanos, que renunciamos a un lugar cuando tenemos la cartita bajo la manga en este otro. De ahí nos atrevemos a tomar ese paso. Mm. Pero entonces tiene que haber llegado a un nivel de hastío Sí. importante, la convicción de decir no quiero más esto sin saber ni siquiera qué voy a hacer después. Sí. Eso, ese día se consolida, llega a casa y Flaming Pie, gastronomía basada en plantas, servicio de banquetería, catering, coffee break, repostería creativa, todo vegano y absolutamente delicioso. Bueno, y además yo no tenía como, como estaba acostumbrada a hacer todo sola, yo no le contaba esto a nadie. O sea, como, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece? Yo mi convicción era, tengo que hacer esto. claro. No tengo idea qué voy a hacer después. Y era como un salto al vacío. Y bueno, yo había aprendido a hacer orgones. No sé si conocen los orgones. Son como bueno, Wilhelm Reich. Me suena, Lo que hizo fue generar unos sistemas que regulaban la energía electromagnética a través del cobre, el cuarzo Sí, este es todo. y el bronce. Ya. Y entonces se supone que te ayudan como a alejar las malas energías, lo que te afecta de todos los artefactos electrónicos. Y bueno, sirven para dormir mejor. Ujú. Y una amiga me había enseñado a hacer, y yo dije, y ella vendía orgones, y dije, voy a hacer orgones y voy a vender con ella. Que tienen todo un tema también magnético al final, ¿no? Sí. Ya. Entonces, y bueno, y dije, y voy a leer el tarot, pues, si ya había aprendido, Aprovechando. sí, una cartita por aquí, una cartita por allá, y empecé a ir a ferias con ella. Y yo primero como niña igual, pues así como, ay, qué entretenido esto, la libertad de ser, llevaba a mi hija al colegio, le iba a buscar, como que todo bien. No estaba la presión todavía, esa de todo lo que ha sido acumular todos estos años de debes hacer esto, la presión de decir ahora me permito jugar. No estaba el ángel malo ahí diciendo, Fabiola. No todavía. No todavía. No, estaba como en la ilusión del enamoramiento del primer momento, de haber Buenísimo. conectado con esta vida nueva, tan desconocida para mí. Nada, me volví súper hippie, así Qué como bueno. súper hippie, me compré ropa hippie, me vestía de hippie, y de repente, bueno, pasan 3 meses Sí. y me acuerdo que no estaba generando la misma platita que antes. Ahí entra el sustito, po. Y fue como, El ángel malo. ¿qué voy a hacer? Y ahí todas las voces, tienes una hija, estás Oh. loca, botaste tu carrera profesional por la borda, ¿qué vas a hacer ahora? Retráctate. Y obviamente... Ponte seria, madura, bla. Me puse seria, maduré conmigo misma en ese entonces, voy a buscar trabajo de nuevo en el retail. Ay, Dios mío. Pero el universo que me ama Claro. mucho, justo pone en otra cadena de retail un puesto de jefatura de 30 horas. Yo trabajaba 45, Ah, que ya. en esa época es lo que uno trabaja 8 horas diarias, y 30 horas era trabajar mediodía, pero siendo jefe. Buenísimo. Y yo dije, esta es la mía, fui a la entrevista igual, y pues, todo. claro. Y me dicen, no, pero es que tú estás sobrecalificada. Sí, La pero es que yo sí.
yo estoy emprendiendo, le decía yo. Entonces a mí me acomoda esto. Yo necesito trabajar mediodía porque necesito un piso, necesito lucas, no sé, ya, bueno, todo lo que eso implica, me dijeron que sí. Estábamos en la apertura de una tienda en Quillota, lo pasé increíble porque mi fuerte eran las aperturas de tienda y todo, y bueno, yo era muy buena como en lo que era procesos y ejecución. Y después abre la tienda justo diciembre, y me acuerdo, de nuevo un 4 de diciembre, 4 días de haber abierto la tienda, en el vorágine que implica la Navidad en el retail, Sí. y yo agarro a mi jefe y le digo, necesito hablar contigo. Ya me dice, caminemos, me agarra el brazo, hemos caminado Todo por un contento, feliz. pasillo, todo contento y feliz. Nada hacía presagiar, como diría. Claro, y le digo, me voy. ¿Y a dónde se va? ¿De vacaciones? ¿Para dónde se va? A mi casa. ¿Cómo que a su casa? ¿Qué? ¿Está enferma? ¿Se siente mal? Voy a renunciar. De nuevo, No, el monstruo. tipo, ¿Pero cómo vas a renunciar? No me puedes dejar en Navidad. Tú me dijiste que necesitabas dinero, estás acá por plata. Sí, es que me di cuenta que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Era como, yo me vestía de taquitos y todo, me iba a la tienda, después me vestía de hippie y quería leer el tarot. Y sentía que había una contradicción interna como en mí superhéroe, así como me saco. y no podía estar en las dos cosas. ¿Cuánto duraste ahí? En ese periplo. Un mes y Segundo. 4 días. No, pero está bueno el detalle porque fue rápido. O sea, entraste y te diste cuenta, no puedo seguir por acá. Se vuelve a generar una nueva Sí. convicción. Sí, y él obviamente me ofrece, me dice, tú necesitas dinero, vente a trabajar 45 horas, turno Está completo. buena la solución, sí. ¿Dónde firmó? Dijo la Entonces Fabi. dije, no, me voy. Y mira, bueno, renuncio, de palabra, ¿no? Me fui, y justo al día siguiente mi hija se disloca la rótula, pero era una fractura. Ya, Y me quedo inmóvil en mi casa, sin poder salir. exacto. Nunca pude ir a renunciar, no pude ir a firmar los papeles, nada, quedé como chaleco de mono. Entonces yo dije, Sí. aquí, sepultada del mundo del retail. Sí, claro, no fuiste más. No fui más, no llevé mi renuncia y nada. No te como acusaron que- de abandono laboral, ni mucho Sí, menos. claro, Sí, claro. pero me di el permiso de ser mala. Está bueno ya. Me di el permiso de hacer como la pataleta y decir, ¿y qué me importa? Cosa que nunca en mi vida había hecho. Sí, pues, convengamos el historial, exactamente. Convengamos la historia. Sí. Y bueno, ahí dije, bueno, ¿qué le echo mano? Último recurso, auto. Auto. Vendí mi auto para sacar más lucas. Wow. Iba a ir a pasear y dije, ya, yo tengo que ordenarme con esto. Sí, estaba pensando sobre todo salir del momento en que tu hija sabía fractura de rótula finalmente. Estaba con una fractura de rótula, tenía que atenderla a ella, pero además tenía que pensar en qué iba a hacer para generar dinero para los próximos meses. Mm, Entonces dije, bueno, vendo el auto. las dos solas, ¿no? Las dos, po, las dos. Las dos juntas. Yo trato de decir ya no solas, porque a veces viste que está esta Tenés toda la cosa que uno razón. dice, no, yo vivo sola con mi hija. O sea, yo vivo con mi hija. Buen punto, No buen vivo sola punto. con No mi viven hija. solas, bien las dos Pero esta juntas, muy sensación bien. de, claro, no está el papá para apoyar, no nos echaba una mano, los abuelos sí siempre estaban presentes, pero en términos económicos yo era el sostén y punto. Y bueno, vendo el auto y digo, tengo que hacer algo con este dinero. Además de parcializarme y ordenarme muy bien para los meses que vienen, dije, me voy a armar una página web y voy a hacer de esto que quiero hacer algo profesional, que es lo que yo me sé mover muy bien. Y ahí yo levanto mi página web, yo estudié marketing y comunicación de empresas y bueno, llamo a una amiga, la Su, que le digo, oye, Su, ¿sabes qué? Que habíamos estudiado juntas ese diplomado. Necesito hacerme una página web. Pero necesito que me ayudes porque, pucha, la visión sesgada de trabajar para uno mismo y tengo solo este poquitito de dinero. Pero te puedo Perfecto. pagar en cuotas, o sea, Claro. como que... Y ella es súper amable, ¿eh? O sea, ella me dijo, no te preocupes, Fa, yo estoy contigo, démosle. Hacíamos trueque, yo le hacía sesiones, le hacía esto y lo otro, mira. Sí. Y ella me ayudó, gracias a Dios, a levantar mi página y yo te digo que al mes yo estaba generando el dinero que necesitaba, mi desde. Porque en Vigo uno tiene un desde. Sí, sí. Mi desde para Sobre la línea comer, roja. pagar dividendo, pagar las cuentas de la casa. Y yo dije, ya, esto es mi camino. Pero nace desde una certeza, un convencimiento y también desde una angustia. Y ahí, y eso fue fines del 2017, comienza mi camino, digamos, mucho más formal, 17, establecido. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Tampoco es que uno diga, años luz atrás, 17. Bien. Levantas tu página y ahí empieza un poco a profesionalizarse, el dedicarte al tarot. Sí. Sí. ¿Te sentías con, es una pregunta que casi me hago a mí mismo, ¿ah?
¿Te sentías con la experiencia? Porque No. uno tiene el estudio, pero es divertido porque, bueno, yo parto diciendo que yo sentía cero experiencia. Uno puede tener el conocimiento, pero es muy distinto a empezar a hacer sesiones. Uno se pregunta, ¿cómo las hago? ¿Cuál es el propósito de la sesión? ¿Qué estoy buscando? ¿Hacia cuánto tengo que hablar? ¿Qué tengo que decirle? Uno va generando todo eso por su cuenta. Sí, O sea, te armaste tu propio método, probablemente. por supuesto que sí, por eso te digo muy desde la intuición también, porque en ese momento, o sea, yo le agradezco profundamente a los clientes que confiaron en mí cuando yo comencé, porque contigo aprendo. Sí, absolutamente. Y yo creo que eso pasa en cualquier oficio y profesión. Uno tiene que tener la oportunidad de poder hacer para aprender. Porque tú puedes estudiarlo todo, pero cuando te toque dar el examen de conducción, tú vas a saber si te sabes estacionar o no. Tú vas a saber si te sabes la ley o no. Entonces, en la cancha es donde se ve la verdadera destreza y yo fui aprendiendo a través de eso. Pero siempre tengo una convicción interna de que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer porque era lo que tenía que hacer porque mi propósito era poder vivir la vida, Perfecto, perfecto. tener Tener tiempo tiempo, para estar tener tiempo, claro. en la vida Qué notable. que yo quería sostener. Mm. Que no era trabajar 24/7, Sí, claro. que no era estar lejos de mi casa, ¿Te lo empezó a permitir eso? por supuesto. Qué maravilla, más grande. Muy de a poco, Ujú. muy de a poco, implicó muchos sacrificios. O sea, yo era de las que sigo a un restaurante y da lo mismo cuánto sale la cuenta, me iba al mall y compramos todo lo que queramos. Entonces, yo me acuerdo, siempre cuento esta historia, yo dejé ir al restaurante, llevaba a mi hija a comer empanada a la esquina, dejé de llevarla al supermercado. ¿Tú que tienes hijos? Sí, claro. Ir con los niños al supermercado de un asalto, porque ni quiero esto, quiero Esto y lo otro, claro. y Sí. dije como, dejé, o sea, y fui a empezar a ir a los supermercados mayoristas, empecé a ir a la feria, dejé de juntarme incluso con mis amigos, porque con mis amigos era ir al restaurante, no sé qué, no. Cambié un entorno de vida, yo creo que primeramente por un año, como bien enfocada en lo que tenía que hacer. Y a frecuentar nuevas personas, y a vivir de otra manera, y eso me permitió, obviamente, como sostener un poco esa Déjame estabilidad. andar en eso cuando haces ese cambio que es notable, porque tú misma puedes visualizar que efectivamente se produce un cambio de lo que tú estabas buscando, que era al principio económico. Pero al mismo tiempo uno se empieza a preguntar, si no me costó tanto hacer este cambio, significaba que esa vida entonces ya no resonaba tanto conmigo. ¿Me explico, Sin no? duda. Sí. Entonces esto generó en ti otro convencimiento de decir, claro, no necesito ir al restaurante a cada rato, no necesito esto. Y eso un poco siento que parte desde la propia experimentación, de Así que es. uno empieza a decir, claro, pero mientras yo no vivo esta faceta y sobre todo lo anterior que te pasa, la crisis es difícil que se genere en cambio. O sea, hay que tener demasiada conciencia para motivar un cambio si es que no ha habido una crisis intermedia. Ahora, yo creo que yo nunca entendí, o sea, eso lo entendí, lo entendí hace poco. Yo creo que 5 años atrás recién. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, me movía entre instinto e intuición, entre sobrevivencia y lo que quiero. Pero entendía que lo que quería estaba pasando de alguna u otra forma. Pero también sabía que tenía que hacerme un espacio en el mundo y que al principio fue un poco difícil porque si bien se me abrían un montón de puertas, curiosamente, y ahí es cuando uno siente que está conectada con su propósito, porque las cosas se daban fáciles, por otro lado de repente llegaban ciertas exigencias que yo creo que yo las manifestaba de manera inconsciente que respondían a mi mundo anterior. Por ejemplo, me acuerdo que una vez postulé a un congreso de tarot en otro país, súper bien, todo bien, y después postulo al de Chile muchos años atrás y me dicen, bueno, ¿y cuál es tu formación académica? No tengo. Pero es que yo tengo que ponerle algo, tengo que decir que tú eres alguien porque tú vienes a un congreso. Y le digo, bueno, es que me leí un montón de libros, estudié en YouTube y venía como este choque de realidad de decir, de nuevo me metí en un mundo donde me exigen demostrar lo que soy. Exacto, qué notable. ¡Wow! Y me quedé como... Y aparte, ¿por qué era importante? Si el fondo cuando Sí. uno va a ser un ponente es que maneja un tema, ¿qué importa dónde estudiaste? Ya, pero a mí me tocó esa experiencia porque Qué yo loco. tenía que justamente hacer ese paralelismo. Claro. De decir, a ver, me cambio de mundo, Sí, mundo claro. hippie, y tengo las mismas dificultades. Esto ya no tiene que ver con donde yo esté, tiene que ver con quién yo soy. Más profundo eso. Más profundo. Entonces yo te digo, este camino me ha llevado a hacerme mi mejor amiga, a descubrir Te ha cuáles son mis terapiado dolores. completamente, ¿eh? Este mundo te ha terapiado O mejor que sea, cualquier ha sido el mejor terapeuta, sí. regalo que he podido darme para
tener la vida que tengo hoy día, para ser la mujer que soy hoy día, para sacarme las mochilas de encima, para validar mis procesos, para ponerme contenta de lo que logro a través de quién soy y no de quién aparento ser. Porque como te decía al principio, me compré estos pantalones floppy, me compré casi hasta el turbante para parecer una tarotista. Exacto. Y hasta un día me dije, ya, pero sí, a mí no me gusta esta ropa. Soy Y empezaste a vestirte como Fabi. como yo. Sí, po, como yo. Exactamente. Como yo. Es súper loco como, Sí. como todo contexto, bueno, como te sientes fuera del lugar o en el lugar, o como quieres ser parte de algo y pertenecer. Finalmente los seres humanos, a pesar de todo, siempre buscamos la pertenencia. Siempre buscamos aquello. En ese, sorry volver a este punto, pero más que hablar del Congreso de Tarot y da lo mismo quiénes estuvieran detrás, me pasa una como realidad sociocultural de nuestro país, ¿cachado? Que en nuestro país tendemos a preguntar, hola, ¿cómo estás? Estoy conociendo, ¿qué haces? Es ¿Qué tan haces? rápida la ¿Y pregunta, dónde ¿no? estudiaste? Sí. Sí, Necesito validarte para Sí. saber si sigo conversando contigo. Y sí, está bueno, todo Chile es un esto, país súper sí. arribista. Y necesita, es como que viene de esto de, ¿te acordáis? Las abuelas que decían, allá, pero cuéntame un poco, y ese pinche suyo, ¿qué es lo que hace? Entonces parte como de aquello, y es constantemente algo que es una mochila que no nos podemos sacar. No. Entonces, creo que es algo también que refrenda, porque el paralelo es que habías tenido otra experiencia en congresos de tarot internacionales. Sí, Uno de repente dice, uno no es profeta en su tierra. sí, sí. Sí, bueno, en ese momento me generó rabia, pero desde esto que me venía pasando de antes, ¿no? No me generó rabia que me dijeran o que me pidieran eso, No, es sino todo que era el historial como, que hiciste. claro, ¿cómo yo sigo metida en lo mismo? ¿Qué tiene que pasar para que yo me reconozca a mí y no me reconozcan por lo que dice un papel? ¿Y lo descubriste? ¿Qué tiene que pasar? Sí, sí, bueno, lo que tiene que pasar es que primero te tienes que querer mucho. Y ahí cuando descubres que tienes que querer mucho, aparece intrínsecamente el que quizás no me quería tanto. Sin duda. ¿Eso fue una revelación en el minuto? ¿O era algo que de repente uno como que mira a reojo, si está, pero no lo quiero mirar mucho? ¿O es revelación, chuta, pasa esto? Fue una revelación en el minuto. Ajá. Y ese momento fue un impulso para decir cómo me quiero parar en este escenario del tarot, validando mi experiencia, mi proceso, las luces y las sombras, Sí, claro. y la poca experiencia que tengo, pero lo muy virtuosa que soy. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Entonces, como que, sí, no estudié con nadie, pero ¿sabes qué? Hago súper buenas lecturas. Hago clase y la gente le gusta. Y tengo una, bueno, contradicción, porque también está esto de, tengo la validación de las personas que están conmigo, Tengo la experiencia. que finalmente uno igual la necesita, porque si alguien no te dice que lo estáis haciendo bien, bueno, tú no te animas a seguir por ese camino. Duda. Y eso es como, ahí es cuando uno abraza a su niño interno, ¿no? Porque tú a tu hija, uno que le dice, vamos, sí, sigue dibujando, lo está diciendo bien, sigue andando en bicicleta, te caíste, párate, tú puedes. Pero en ese momento yo era una adulta que tenía que decirme a mí misma que sí podía seguir, aun cuando alguien lo hubiese rechazado. Buenísimo. Porque finalmente es eso. ¿Qué eso es? Y claro, y te rechazan de ese lugar que tú admiras, porque si estoy ahí es porque soy alguien importante y especial. Y si me sacan de ese lugar, yo ya no soy alguien importante y especial. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esa luz en mí si no tengo entornos para validarme? Y bueno, seguí, después eso llegó la Qué tele. notable. Llegó la tele, otra validación más. ¿Llega la tele en aquel entonces? Pasadito, pasa un año y Estamos llega hablando pre-pandemia, ¿no? pandemia. Porque esto Ah, fue ya. 2018, esto fue 2018, Sí, fin de po, 2018 y 18 pandemia y fue 2020. 2020. ¿Has cachado como uno en la actualidad se mide como antes de Cristo, después de Sí, Cristo? po, literal. Pre-pandemia, Pre-pandemia, post-pandemia. antes del COVID, después del COVID. Sí, no, literal. Y bueno, yo viajaba al Congreso de Tarot de España. Bien. Antes de la pandemia tenía mi vuelo Bueno. y uno de los chicos que también viajaban me escriben, yo estaba full, todo preparado para poder partir y me dice, oye Fabi, ¿te llegó el mail? Y yo, ¿qué mail? De la cancelación del vuelo. Y yo estaba tan arriba de la pelota que no había visto el mail y decía, bueno, me acuerdo, yo viajaba un viernes 13. Y curiosamente días antes, bueno, con mis amigas más cercanas y todavía habíamos siempre sacado cartas de cómo me iba a ir y salía a la torre. Chuta. Entonces,
como que decía, nada, debe ser donde estoy viajando y lo estoy dejando todo, pero como que siempre me hizo ruido que saliera esa torre, pero no la supe interpretar. Simbolízanos para las personas que no conocen mucho la torre cortito, como Mira, aparece la torre, que es corto. Para mí la corto. carta de la torre es una situación externa que tú no puedes controlar. ¿Qué va a hacer? Que eso que quieres hacer, no lo puedas hacer. Cancelación de vuelo por emergencia sanitaria. Fabiola Cuevas, oye, voy a buscar otro vuelo. Por emergencia sanitaria. Sí, porque yo iba a España. Espera, me está coincidiendo con el... Sí. Segundo congreso que iba. Ah. Entonces, viernes 13, cancelación del vuelo. Y yo, bueno, voy a buscar otro vuelo. Sí, claro, obvio. Ninguno. Sí, había otro. Por En- $2.400. En la Beco. No Ah, importa. ya. Lo voy a comprar. Y en eso se cierra ese vuelo. Menos mal. Menos mal. Y bueno, viene otra crisis, ¿no? Así como no puedo viajar. Y no puedo puedo viajar y me quedo encerrada. En ese momento me acuerdo que me ofrecen como, bueno, te relocamos, puedes tomar otro vuelo o te devolvemos el dinero. Y me dijo, bueno, me devuelvan el dinero, así que voy a hacer. Y menos mal que no me fui, porque hubo gente que se fue ante el Congreso, se quedaron atrapados en España un par de semanas. Y ¿Se hizo finalmente el congreso? sí, pero se hizo online. Ya. Sí, claro, pues, claro. Se hizo online y ahí Fabiolita Cuevas, que ya sabía lo que era manejar Zoom, que ya tenía orden con las plataformas, me acuerdo en ese tiempo me junto con la Ya María del sabías. Mar. Digo, ¿por qué no lo hacen María del Mar online? Tot. Sí. Háganlo online, y no sé qué. Fabiola, es que no sabemos nunca. Oye, pero es que mira, yo ahí recomendándole, así como, esto aquí. Y ellos toman la decisión, en una semana montan con una maestría única el congreso online. Qué bueno. Y gracias a Dios, como yo tenía todas mis plataformas ya armadas, eso tira Qué mi buena. proceso así. Claro, arriba. tú las tenías armadas porque siempre tomas muy en serio tus procesos. Ya estaban construidas las plataformas. Yo ya trabajaba online, yo usaba Zoom desde el 2017. Claro, pues y confesiones de entre las partes. Yo conozco a mi querida Fabi en aquel entonces y a mí se me abre la posibilidad de Zoom. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tú me tienes que enseñar a sumar 1 más 1 es 2. O sea, no cachaba en nada. Nada. Esta es la Claro. ¡pizarra! Puedo tener Genial. una pizarra, Sí. pero Álvaro no. Álvaro dijo, yo quiero mi pizarra. Pero si tú cachai cómo lo hacía yo. No me acuerdo. ¡Qué locura! Amigo mío, yo ponía el Zoom y yo me proyectaba con una pizarra detrás y cuando daba las clases de día, la cuestión pero quedaba toda quemada. Y era como, ¡ay, no se ve esta cuestión! Y claro, tú me dijiste, pero es la pizarra del Zoom. Y era como, ¡oh, cómo pizarra del Zoom! Y todo cambia ahí también. Ya, pero igual todavía Sí. usas la otra pizarra, si te gusta. Ya no tanto, me gusta, es que me gusta el tema de explicar ahí in situ, pero ahora por temas vocales también estoy jugando a más cerquita, más tranqui, pero claro, tú ya te manejabas, po. Yo te pedía asesoría todo el tiempo, y eso fue, Y fue bonito porque, claro, al tener las plataformas, tener la experiencia, yo tuve una ventaja por sobre el resto y Sí. la pandemia fue un momento en el cual todos necesitamos conectar con nuestro mundo interno. Más allá de saber, yo tenía muchos clientes que más allá de saber qué iba a pasar con el tema del COVID, era como, me siento incómodo, no quiero estar con mi pareja, me fui a vivir con mi abuela y se me abrieron estas heridas. Entonces se genera un proceso muy bonito de cooperación, de servicio a través del tarot. Y bueno, a mí me empezó a ir súper bien. Eso a mí la pandemia me posicionó. sí, claro, sí, claro. O sea, yo recuerdo en aquel entonces, yo entre los tarotistas que conocía, tú estabas, po, Sí. como de la number. Y ojo que en ese minuto, y ahí viene mi pregunta, ¿y el momento de hacer clases cuándo empieza? ¿Y por Había qué empezado un empieza? poquito antes. Ajá. Bueno, cuando había renunciado, me junto con unas amigas del colegio, nos fuimos a tomar un pisco sour, a comer algo rico. Y bueno, yo les cuento, no, yo renuncié, ¿qué estás diciendo? No, estoy leyendo las cartas. Y una de ellas me dice, ay, enséñame. Y yo le digo, ¿cómo no te puedo enseñar? No sé cómo hacer clases. Ya, porfa, enséñame, yo voy para tu casa, así como, yo voy una vez a la semana. Y yo le digo, ¿estás segura? Me dice, sí, yo creo que tú me enseñas. Qué vaina. Y yo le dije, dame un mes Un espaldarazo. De Dame un confianza mes. plena, claro. para poder hacer un manual. Y si no hubiese sido por eso, bueno, yo no armo mi manual Exacto. y empiezo a hacerle clases solo a ella. Lo mismo que hizo María Angélica contigo, pues. Lo mismo, Mira. tal cual. Claro. Y después llegó otra persona que quería que le hiciera clase y otra persona. Yo empecé a hacer clases primero en mi casa, Mm, hacía los cursos, 3, 4, 5, hasta 7, hasta 10, hacía clases personalizadas. Y después yo dije, ya, pues yo tengo que hacer esto online.
pero antes de la pandemia. Ella había empezado a hacer un par de cursitos online. Entonces Y tenéis obviamente en la ventaja. pandemia ya... Ya, todo era así, exactamente. Sí, sí. ¿Te acomodó el proceso? ¿Hay algo que echáis de menos de la presencialidad y que incluso nos pasó a muchos? Pues pregunto tu caso personal, eso de obligatoriamente, igual nos tuvimos que separar de la gente, de abrazos, de cercanía, pero para mí no es lo mismo hacer una sesión de carta astral teniéndote aquí que a través de una pantalla, a pesar de que uno puede lograr esa cercanía similar, pero no es lo mismo estar acá. ¿Te pasó algo que extrañaras de aquello? ASD Producciones. Servicio de streaming. Arriendo de amplificación. Video y fotografía profesional para tu evento. Contáctanos. A mí me pasó todo lo contrario. Ya, ¿te Yo gustó? siempre quise trabajar online. Perfecto. Lo hacía desde antes. Entonces, cuando se dio por obligación, yo estaba en mi Estaba salsa. feliz. Estaba feliz. Maravilla. Ahora, a mí me gusta mucho trabajar lo presencial, pero más que nada grupal. Grupal. Uno a uno, siento que desde lo que yo hago, o sea, claro, puedes tener más cercanía, percibes quizás otras cosas, pero en realidad ni siquiera, porque para mí tú sabes que todo se mueve en creencia. Y para mí la creencia es que la energía no tiene límites. Ujú. Entonces, si yo estoy así de cerca tuyo, si estamos atrás de la pantalla, Es lo yo mismo. siento, percibo, Lo mismo. intuyo de la misma forma. No necesito ver si estáis con tus pies, si lo estáis moviendo, no necesito leer tu cuerpo, porque leo tu campo. ¿Cuánto de la intuición metes en los cursos, Fabi? Te pillé con la pregunta. No, es que, ¿sabes qué? Bueno, en estos días he venido como dándole harta vuelta a desde dónde uno conecta con la intuición, porque la ujú. intuición pasa por el cuerpo. Mm. Y si tú no estás anclado a tu cuerpo, tu intuición no puede fluir y te quedas como en la mente y en querer tener respuestas. Y la intuición, yo siempre hago una Me separación. acuerdo de una frase una vez que hablábamos el otro día y te decía, es que la intuición y la tincada no es tincada, sino que experiencia camuflada. Es notable. Sí. Y es que es eso también, pero para mí la intuición es distinta del instinto. Y Ujú. siempre lo explico así. O sea, por ejemplo, si hay un perro ahí en la esquina, si yo me acerco al perro y siento que el perro me va a morder y siento ese miedo, eso es instinto. Instinto. Porque mi cuerpo me está avisando Sí. algo, pero estando ahí. Mi intuición me hubiese dicho no cruces hasta donde está el perro. Exactamente. Qué Porque buena mi intuición diferencia, claro. me avisa Antes, antes. po. No vayáis por ese camino. Claro. Entonces yo siento que la intuición es una gran virtud que todas las personas poseemos, que Ujú. vamos de alguna manera dejando de lado en la niñez, porque entra mucho a trabajar la mente, somos seres mentales, operamos muchas veces como máquinas, por lo tanto la intuición queda así como... Avísame cuando me Muy, quieras muy lejos. llamar nuevamente, claro. Pero tratar de reconectar con ella no es tan simple. Me pasa, justo hoy día a la mañana estaba haciendo clase y bueno, yo le digo a los chicos, ya, vamos a hacer una tirada Larga clase. y tienes que, en la clase, tienes que sacar cartas por tu familia, pero puedes ponerlas donde tú quieras. Tú tienes que sacar una carta por ti, por tus papás y todas las personas que tú quieras sumar de tu familia en el orden que tú quieras, de la manera que tú quieras, para Ya. arriba, para abajo, para el lado. Y mira, 15 minutos. Oye, Fabi, pero ¿las puedo poner al lado? Sí. Oye, ¿pero las puedo poner acá? Sí. Sí. Oye, ¿pero cuántas tengo que sacar? Sí. Bueno, después de que respondí todas las preguntas, les digo, qué difícil es cuando alguien nos dice, haz lo que quieras. Qué notable reflexión. Cuando no está la estructura. Cuando no te digo, pon una al lado de Haz la lo que otra. resuene contigo. Haz lo que quieras. Y nos dicen eso y es como, Colapso. Oh, ¿y cómo lo hago? Claro. porque, Claro. primero porque no sé qué es lo que quiero. Segundo porque no me quiero equivocar. Lo quiero hacer bien. Y porque nadie nunca nos da el espacio para hacer lo que realmente queremos. El espacio, el tiempo. No significa que la estructura no nos sirva, porque la No, 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 estructura es claro, necesaria para sí. sostener. Pero cuando se dan esos espacios más flexibles, nos cuesta entrar en ellos. Y ahí es cuando tu intuición tiene que fluir. Entonces yo creo que yo intento, por lo menos, de que las personas conecten con su intuición o reconecten con ella, la vuelvan a encontrar, la traigan al presente y desde ahí comiencen a construir un vínculo que sea nutrido para sus vidas, más que necesariamente para aprender a leer el tarot. Es cierto, o sea, claramente un aprendizaje que uno debería utilizar en su cotidianeidad. Sin embargo, es algo que es curioso, como que primera vez que escucho que alguien dice, está muy bonito esto, que enseña cómo empezar a conectar con la intuición. En este mismo pequeño ejercicio que me comentaste, claro, uno primero, las personas se descolocan. Cuando se produce eso de que estoy descolocado, entiendo
que tengo el permiso para equivocarme, para hacerlo como yo quiera, porque también estoy en un espacio que es más o menos seguro, porque la Fabi está enseñando desde su facultad contenedora, entonces, mira, lo puedo hacer como yo quiera, ese reafirmar empieza a generar que uno traiga de alguna forma esa intuición. Entonces, más que enseñar también el tarot propiamente tal, que tiene también todo tu sistema de códigos, toda su estructura también enseña este otro lado. Entonces, ¿cuánto de eso en las lecturas, en tu caso, ha pasado por tu mente? En una lectura de repente uno dice, ya, veo un mensaje, pero no sé, uno también inevitablemente conecta con la persona. Por supuesto. Tú decís, este mensaje sumado a esto que estoy percibiendo de ti, puede significar esto. Lo utilizas. Mira, yo digo que cuando, o sea, primero, para hacer una lectura y quizás cualquier cosa que uno quiera hacer, si voy a cocinar, si voy a leer una carta astral, si voy a dar una charla, uno tiene que estar centrado. Y si no estoy centrada en mí, si mi cabeza está en lo que está pasando allá, en lo que me pasó ayer, en lo que me pasó 10 minutos atrás, yo no estoy en presencia. Cuando una lectura no es buena para mí, cuando tu mente empieza a interferir, porque no estás en plena presencia. Cuando yo estoy en plena presencia, tú me aprietas un botón, yo digo, ok, partió la lectura, pim, y yo simplemente hablo, sin cuestionar eso que llega a mí. Ahora, después de que entrego ese mensaje, viene la parte de darle la racionalidad a la situación. Yo tengo una lectura que es súper linda, que es la tirada de los 4 centros, y que siempre la enseño también en las clases, que yo digo que es un escáner al alma. Entonces tú partes mirando dónde estás, hacia dónde vas, y tus 4 centros energéticos. Lo que pasa en la mente, sistema de creencias, lo que pasa en el corazón, vínculos en general, lo que pasa en tu mundo sexual creativo, que es lo que te motiva, lo que te mueve, y lo que pasa en tu mundo material y concreto y con tu cuerpo. Y esa lectura yo la hago sin que la persona me cuente nada, solo hablo, y después le digo, bueno, dime, ¿te hace sentido? ¿Qué te parece? Cuéntame. Y cuando me empieza a contar, ahí empieza a trabajar mi mente. Porque eso que yo interpreté antes cobra sentido con el relato de mi cliente y le puedo entregar todavía más información. Pero primero tiene que fluir mi intuición. O sea, he aprendido en esa autovalidación a confiar, primero, en que a mí llega la persona que tiene que llegar. Yo todos los días le pido al universo, a Dios, a la gran conciencia, que traiga a mí a la gente que yo le puedo enseñar, que yo le pueda aportar en sus procesos. Y que no me traiga a los que no, porque hay miles de tarotistas, miles de profes que enseñan tarot. O sea, que llegue aquí al que le pueda yo servir en su camino. Y gracias a esta convicción interna, yo te digo que efectivamente tengo muy buena experiencia con mis clientes, con mis alumnos. Y hay un match muy, muy profundo que hace que le dé sentido día a día a esta conexión que yo tengo con lo que hago, desde la herramienta que sea. Porque claro, uno habla del tarot, pero está el papel, está la gorra, el café. Mira, claro, es el mundo simbólico finalmente, que es tomar esto más esto y darle un sentido. ¿El papel sigue? Nada, o sea, bueno, lo del papel sigue en la casa, sigue en la risa. Mi hija se lo hace a las compañeras de la universidad, ya como que en ese lugar, porque un poco de escepticismo existe, así como arruga la hoja y te voy a leer tu destino. Claro. Pero creo que también está esta cosa de como de resignificar el juego, de salir de las estructuras, de darme el permiso. Qué importante eso también, ¿eh? El juego, cuando aparece, es quitarse la mochila de hacerlo bien, el deber. Sí. En cuanto a la Fabi, con el tiempo también la hemos visto en la vitrina televisiva. Y en ese estímulo, saber simplemente para ti, ¿cuál es el mensaje importante que tú crees trascendental de poder transmitir en esa vereda? Porque uno de repente dice, claro, tengo una vitrina para mostrarme, pero por otro lado también, ¿qué es lo que quiero mostrar? Porque uno de repente podría pensar en, voy a convertirme en un personaje. Dudo que este sea el caso. En tu caso, ¿qué es lo importante transmitir? Yo creo que cuando uno puede conectar con el tarot a través de una plataforma tan potente como la televisión, tiene la posibilidad de que personas puedan acceder a algo que a veces no están dispuestos a pagar, o simplemente algo que les lleve una mirada nueva, hasta incluso un consuelo, de una forma cercana,
de una forma abierta y también pensando en un mensaje que puede llegar a muchas otras personas que están pensando en lo mismo. Ujú. Para mí la televisión, bueno, ha tenido de dulce de agraz, ¿no? Porque uno, primero que te llamen para ir a la tele es como, ah, ¿en serio? ¡Wow! ¿En serio soy yo? ¿De verdad? Bueno, yo partí en pandemia y en esa época, la primera vez que fui a un programa, salí muerta de susto. Ujú. Porque además que te dicen, ya, mira, bueno, en realidad a mí no me dijeron nada, pero habían como 5 cámaras, me ponen el micrófono, me llenan de pintura la cara y me dicen, sal al aire. Tú dale, claro. Y yo tenía que leer cartas, conversar con las panelistas que estaban alrededor y además aprender a mirar la cámara que se Y prendía. tenía la lucecita arriba. Entonces era demasiado para mí. Y bueno, Sí, no es la costumbre, claro. Po. claro, no hay la costumbre. Salí del primer programa y dijeron, uy, lo hiciste súper bien, ¿querés volver? Y yo así como, ¿en serio? Estaba muerta de susto, me pasó esto. Muy conectando también con mi vulnerabilidad. Y dicen, sí, vuelve. Y ahí empezó a ir la repetición hasta que empezó a venir el tema de la farándula. La verdad es que yo hice farándula un par de veces. Estoy Y al yo tanto. dije, sí, bueno, no voy a nombrar el canal, pero Claro. empezó así como, oye, ¿qué pasa con Cristian de la Fuente? Y no sé quién, ¿se va a separar? ¿No se va a Ah, separar? entiendo. Y yo lo hice. Y me sentí tanto en misa. Yo Esto no es dije, mío. ¿por qué estoy haciendo esto si esto no es lo que hago en lo cotidiano? Mm. Salí de ese lugar y llegué a otro lugar donde en realidad me dejaban hacer lo que yo quisiera y Buenísimo. donde las personas enviaban preguntas y yo salía con mi mensaje al mundo sin juicio. Bueno. Sin que yo te tenga que hacer ese tarot predictivo Qué que incómodo. tanto gusta en la televisión. Mm. Y también me ha pasado, bueno, me he encontrado con tarotistas obviamente en la televisión y me acuerdo una vez que me tocó compartir para Navidad con uno de ellos y bueno, empezamos a conversar, uy, ¿cómo llegaste a esto? ¿Y esto te gusta lo que hace? Entonces me comenta él que me dice, no, yo hago lo que le gusta a la gente. ¿Cómo eso? Sí, porque lo que le gusta a la gente, el morbo, es como la cosa como más especulativa. Y le digo, ¿y a ti qué te gusta hacer? No, a mí lo que me gusta es lo paranormal, eso no me gusta. Y yo le digo, ¿por qué lo hace? Exacto. Porque es lo que le gusta a la gente. Y en ese momento Qué yo locura. dije, Fabiola, mira, este es un maestro para ti. Ujú. ¿Vas a seguir haciendo lo que le gusta a los otros? ¿O vas a hacer lo que quieres hacer tú? Y que la gente que le guste lo que haces tú, venga contigo. Y esos pequeños hitos, bueno, hacen que se Qué lindo. reafirme. Sí. Todos los años yo siempre decía, este año Coherencia sigo, absoluta. no sigo en la tele, hasta que bajaron el último programa en el que estaba y me quedé sin Eso lo pantalla. recuerdo, claro. Y fue como, Bueno, bueno, ya está. Para Ya mí está. era súper entretenido ir, mm, pero no era más que eso. claro. Entonces, siento que uno tiene que aprender a ir fluyendo con los desafíos que te trae la vida, con los escenarios que te propone, con los lugares que te van a ir haciendo crecer y no resistirse, porque también uno dice, bueno, no dejo la tele por ego, de nuevo, ¿no? Como, oye, si me llaman a mí, Sí, claro. O el caso de la otra persona, que era hago lo que le gusta a la gente, Exacto. entonces te despersonalizas, es nuevamente ego. De Sí. hecho, recuerdo, tú me hiciste como una especie de bandejeo para uno o dos programas. Y fue divertida la experiencia, tampoco los voy a nombrar, pero llegaba el astrólogo. Es divertido porque creo que en la mente todos creen que este loco va a dar el horóscopo. Entonces tú me conocís bien, o sea, yo no, al horóscopo no te lo hago. Entonces es divertido porque yo entraba. Me acuerdo que antes de entrar al programa a cámara, el chef estaba ahí. Me dice, oh, ¿y tú eres astrólogo? Sí, yo soy Géminis. ¡qué Te bien! felicito. Le dije, me alegro. ¿Cómo va a estar la semana para mí? Tengo idea, compadre, le digo. Sí. ¿Pero cómo no eres astrólogo? Sí. ¿Pero tú crees que yo sé más de ti que tú de ti? Entonces daba el programa, oye, súper buen programa y allá. No me volvían a llamar nunca más porque es una cuestión que yo entiendo que a la gente le gusta el horóscopo, pero es algo que me aleja también de mi coherencia. Sí, Entonces ahí es donde uno dice, me gusta mi camino, no es que lo juzgue lo otro, ¿ah? No, claro que Hay no. personas que maravilla, les encanta dar el horóscopo y me alegro. Siento que la parte también de entretención, porque para mí el horóscopo es entretención, tiene su espacio y debe seguir existiendo en la sociedad, bien por ellos, pero ahí es donde uno se pregunta sobre su propia coherencia. eso es lo importante. O sea, yo ya no entro en juicios. Quizás en algún momento sí lo hice. Hoy día yo creo que uno tiene que sentirse feliz y contento con lo que hace. Ojalá todas las personas puedan sentir eso. Claro. Ese es el propósito final. Ahora, yo vuelvo a decir, no es culpa del cielo porque te cae de vuelta. Exacto. O sea, no puedo decir, Claro. no, nunca más la televisión, no, nunca más los horóscopos. Yo hago horóscopos y me entretiene y me la paso bien. Me acuerdo, de hecho. Sí, me acuerdo. Pero
Lo importante es que esté en coherencia conmigo. Eso. Nada más que tú sientas que lo que estás haciendo tiene un valor para ti y para quienes llegan a ti. Eco. Si entras en contradicción, si te está apretando el zapato y no te gusta, aprender a renunciar, que nos cuesta tanto. Uy, qué buen mensaje. Qué complicado, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar lo que nos daba solidez, creencia, solidez? ¿Nos cuesta renunciar? Nos cuesta porque básicamente yo creo que no existe ser humano que no se esfuerce para conseguir algo. Mm. Entonces, como uno traza un Claro. camino, digo, bueno, me costó tanto, ¿cómo lo voy a soltar ahora? Si eso Hoja cero. funciona. Claro, todavía funciona más encima, claro. Pero cuando algo ya no mueve eso que está muy dentro, que es como una perlita de luz dentro de tu Mm. corazón, si hay algo que te hace dudar, es tiempo de escuchar esa duda. Creo que lo que a mí me ha dejado en la conversación contigo es que lo bonito de que cuando aparece la incomodidad en tu caso, has preferido el camino de la reinvención. Mm. Y por lo tanto, cuando pasa el tiempo, la reinvención es más sencilla cuando tienes la experiencia en ese caminar. Entonces, creo que atreverse, quizás podríamos agradecerle a la Fabi de esos años, la más pequeñita, porque ahí sí que era enfrentarse al demonio grande. Quizás ahora más madura uno dice, bueno, lo he hecho varias veces atrás. Entonces, creo que un poco también, además de ser una gran profesora en lo que tú haces, también hay todo un camino de vida que trasciende la enseñanza solo de la disciplina que practicas, sino que es también una enseñanza de vida, con lo mismo que nos estás comentando hoy día. Pregunto, ¿cómo va a cerrar por acá? Si tuvieras que asociarte a un elemento, fuego, tierra, aire, agua, yo tuviera que ver a la Fabi de lejos y decir, sí, ella indudablemente tendrás de los demás, pero hay uno que tú digas, es que este es el más mío. Yo siempre me he sentido súper identificado en el fuego, Buenísimo el fuego. porque soy rápida, porque transformo las cosas, Activa, cuando hay que hacer, porque hacemos. sí, cuando hay, o sea, muy del hacer. Yo no me quedo quieta. Si pasa algo, yo voy, lo hago, lo resuelvo, porque soy súper busquilla, porque me gusta mucho lo lúdico, porque me muevo desde esa pulsión muy instintiva. Pero te diría que detrás de ese fuego está el agua. Hoy día El agua. Sí. me identifico muchísimo con el agua, con mi energía femenina, con una intuición muy aguda, muy sutil, con esa capacidad de sentarme. O sea, antes era como voy a la pelea, listo ya. Hoy día me quedo escuchando. Yo digo que soy como una abuelita de un cuerpo de mujer más joven, porque me quedo escuchando esa discusión, muchas veces en el silencio, en la observación, en mi sentir. Entonces, no me podría casar con uno, pero... Igual no oye, deja de ser un líder, ¿ah? Es el líder maduro de fuego sí, pero que ahora desde otro observa lugar. desde otro lugar. Sí, desde otro Exactamente. lugar. Querida Fabi, cerrando esta conversación con nosotros, primera y que se va a repetir. Si yo tuviera, igual suena como a veces difícil poder decirlo, pero si yo tuviera que dar un mensajito muy desde lo íntimo, a veces cuesta quizás darnos un mensaje a los que están viendo en la pantalla, pero en realidad el mensaje para esa niña, Fabi, de 22 años. Uy, qué ¿Qué le difícil. dices? O sea, es que... Piénsalo cortito, 10 segundos, la tienes ahí al frente y vais pasando y se cruzan por la calle, así como el efecto mariposa, le decís ¡pum! Sí, me da pena en verdad. Y yo sé que estamos cerrando justo ahora, pero No, dale nomás, yo creo que decirle que todo valió la pena. que todo valió la pena. Sí, Y que sí. entonces confíe, que se quede Yo creo que tranquila. sí, que confíe, que se abra, que no esté sola. Que no estés finalmente. sola. Sí, que no esté sola, porque creo que me crié muy sola. Muy sola y fue súper, súper rudo. Y hoy día estar como con una red súper contenida y con personas alrededor hacen que finalmente yo le pueda decir a esa Fabi que no va a estar sola y que no tiene por qué hacerlo todo sola. Dan ganas de abrazarla, apapacharla, Sí. ¿cierto? Sí, lo hago. Creo que el trabajo con el niño interno y con resignificar los procesos es muy importante y creo que me he dedicado a Eso eso. podría decir. Te das ese tiempo. O sea, todos los días. Todos los días, mi Oye, propósito parte es ese. de sanar, convengamos, es parte de sanar. Mi propósito es ese, es poder darme el espacio para procesar las cosas, para contenerme,
para darme el tiempo de elegir desde donde quiero elegir, para abrazar cuando me equivoco, para no presionarme. Viví tantos años Para exigida perdonarte, la embarré y bueno. que la autocompasión, creo que le diría eso, así como vas a descubrir que la autocompasión es tu camino. Aunque sepas que esa niña igual le iba a tocar sufrir, le iba a tocar duro, Sí, dale, échale para adelante con sí, convicción. sí, sí, y que no quita que la vida no se vuelva color de rosa. La vida no está exenta de situaciones Exacto, conflictivas, claro. pero es desde donde tú lo enfrentas, desde donde te paras, desde donde abrazas ese conflicto y desde donde lo resuelves, por supuesto. Querida Fabi, muchas gracias, sobre todo por esa intimidad que nos diste, esa transparencia, porque siempre pienso que conocer a la persona detrás permite que se bajen los ídolos. O sea, Sí, conocemos a la persona humana de atrás que tuvo tantas carencias como yo, dice la persona que te está viendo, tantas limitantes como yo también. Entonces finalmente acerca la posibilidad de decir, ¿sabes que yo también puedo? Y quizás nos faltaba ese empujón del minuto para decir, lo voy a intentar gracias a haber conectado contigo y tu testimonio de hoy. Así que, mi querida Fabi, agradecerte por estar acá con nosotros, llegar acá, no, gracias era a algo ti. que nos debíamos, ¿cierto? Nos debíamos este abrazo, esta presencia, así que muchas gracias por invitarme acá y nada, que sigan saliendo muchos capítulos hermosos con personas que pueden mostrar también su propio camino para que inspiren a otros a seguir. Agradecido, mi querida Fabi, y a ustedes, mis queridos amigos, nos veremos en el próximo capítulo de Elemental con otra maravillosa historia. Nos vemos para la próxima. Arrivederci. Chao, chao.